En la filosofía de Aristóteles se pueden destacar numerosos aspectos, por ejemplo, en relación con la ciencia, la teoría del conocimiento, etcétera. Aristóteles nació, como se sabe, en el año 384 a.C. en Estagira, Macedonia, y murió en el 322 a.C. en la isla de Eubea. Realmente la definición de ciencia que utiliza Aristóteles deriva de la herencia platónica en cierto sentido y está en contra de los sofistas, del relativismo y el escepticismo sofístico, ya que Aristóteles pretende un conocimiento seguro y científico y no un conocimiento inseguro y relativo, como pretenden Protágoras, Hipias, Pródico y otros sofistas. En cuanto a la ciencia episteme es para Aristóteles un saber universal, seguro, indudable y organizado, todo lo contrario de una simple acumulación de datos inconexos, y forma parte de la ciencia, para él, todo enunciado que establece las causas, es decir, que determina por qué algo tiene que ser necesariamente de la manera que es y no puede ser de ninguna otra forma. En este sentido hay que distinguir entre el descubrimiento científico, que es inductivo, y la explicación científica, que para Aristóteles es deductiva. La ciencia para Aristóteles se ocupa de lo general, no de lo particular, y el descubrimiento científico pues es un proceso inductivo. En cambio, la explicación científica es un proceso deductivo y hay que partir de unos axiomas y se derivan unos teoremas. En este sentido, para Aristóteles, cada ciencia particular está formada por un sistema específico de axiomas y no tiene sentido aspirar a encontrar axiomas aplicables a todas las ciencias, desde la ética hasta la geometría. Por tanto, está claro que no puede decirse que hay una ciencia absoluta sin una pluralidad de ciencias. En los procesos de formación de los conceptos científicos y de la inducción intervienen las facultades humanas de los sentidos, que permiten captar los objetos particulares, y el entendimiento, que permite abstraer lo común de varias particularidades y captar así lo universal. Todos los procesos, y tanto los procesos como las facultades, intervienen y explican o se explican también en la teoría del conocimiento. En relación con la teoría del conocimiento, o la gnoseología aristotélica, o la epistemología aristotélica, pues cabe señalar que la teoría del conocimiento de Aristóteles es, diríamos, una concepción opuesta a la concepción socrático-platónica, basada en la noción de recuerdo, anamnesis y la mayéutica. Al contrario de lo que afirmaba Platón, Aristóteles considera que cuando el ser humano nace, su alma es como una hoja en blanco. En la Edad Media se forjará la expresión tabula rasa. No existen, por tanto, unos conocimientos preestablecidos, y todo lo que una persona sabe lo ha adquirido a partir de las sensaciones captadas por los sentidos. En este aspecto, hay un conocimiento sensible que se forma a partir de las sensaciones procedentes de los sentidos, y un conocimiento inteligible gracias a un proceso de abstracción en el que interviene el intelecto o el entendimiento, nous, con lo que es posible extraer las características comunes, captar la esencia, lo universal que comparten diferentes objetos o seres particulares. Aristóteles identificará lo universal y común con la forma. Aristóteles además distingue entre un intelecto paciente, que se limita a ser un receptor de imágenes, y un intelecto agente, que por el contrario es el pensamiento activo, capaz de captar la esencia de cada cuerpo particular. Además, el proceso del conocimiento culmina para Aristóteles con la formación de los conceptos, que son el fundamento de la ciencia. Para Aristóteles, la lógica se define como el estudio del razonamiento, de los enunciados que componen los razonamientos y de los términos que componen los enunciados. La lógica u órganon es para Aristóteles un instrumento, una herramienta para hacer ciencia. En este sentido, la lógica para él se funda en tres principios axiomas: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercio excluso. El principio de identidad supone que toda cosa es igual a sí misma. Una puerta es una puerta. El principio de no contradicción: algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. No es posible que una puerta esté abierta y al mismo tiempo esté cerrada. Y en cuanto al principio del tercio excluso, no hay un término medio entre una cosa y su contraria. O bien la puerta está abierta o bien está cerrada, no hay un término medio. En cuanto a los silogismos, para Aristóteles la lógica se centra fundamentalmente en el estudio del razonamiento deductivo, al que califica como silogismo. Un razonamiento deductivo o silogismo es aquel en el que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Si las premisas son verdaderas, se obtiene una conclusión verdadera, como es lógico, por otra parte. Luego también diríamos que en todo silogismo se distinguen tres enunciados o proposiciones. Los dos primeros constituyen las premisas y el último la conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, en conclusión, Sócrates es mortal.
En cuanto a los enunciados, Aristóteles indica que hay 4 tipos de enunciados: particulares afirmativos, Juan es virtuoso; particulares negativos, Juan no es virtuoso; universales afirmativos, todos los hombres son virtuosos; y universales negativos, ningún hombre es virtuoso. Esto sería lo más esencial de la lógica aristotélica. En relación con la metafísica o ontología de Aristóteles, su libro fundamental es precisamente la Metafísica, o Primera Filosofía, o Filosofía Primera, como él lo llamó, y que recibió el nombre de Metafísica, como se sabe, por medio de Andrónico de Rodas en el siglo I después de Cristo. Podemos decir que, para entender cómo es la realidad, Aristóteles fijó su atención en los predicados que acompañan al sujeto, ya que son los que refieren aspectos de la realidad. Aristóteles reconoció la existencia de 2 tipos de predicados: predicados que hacen referencia a características que están en el sujeto y que no existen con independencia de dicho sujeto, y predicados que atribuyen un término abstracto al sujeto y que por tanto no se encuentran de forma concreta en dicho sujeto. Por ejemplo, en la oración Sócrates es un animal racional, el atributo animal es una noción general y abstracta que engloba seres muy diferentes, pero que no tiene una existencia concreta en el sujeto Sócrates. Sin embargo, es un concepto necesario para definir a Sócrates. En cuanto a las categorías, son realmente clasificadas de diferentes formas y pues se refieren a las realidades concretas con las que pensamos la realidad. Las categorías constituyen además las diferentes caras que presenta la propia realidad. Son la constatación de que hay concordancia entre pensamiento y realidad. Aristóteles enumera una serie de 10 categorías: sustancia o entidad, o usía; cantidad, calidad, relación, lugar, tiempo, situación, posesión, acción y pasión. También definió la sustancia o entidad como la categoría fundamental, ya que hace de soporte al resto de categorías, a los que denominó accidentes. En cuanto a la sustancia y los accidentes, decir que la sustancia es todo aquello que existe y que es una realidad concreta. Para Aristóteles hay sustancias primeras, por ejemplo, cada sustancia es diferente al resto, es individual y forma una unidad. Son sustancias, una gacela, una mesa y una persona concretas. No son sustancias los conceptos abstractos, como por ejemplo el bien, las nociones matemáticas o los seres imaginarios. Y los accidentes son las características que pueden atribuirse a una sustancia y que no pueden existir con independencia de ella. En cuanto a las sustancias segundas, Aristóteles dijo que las sustancias segundas son definiciones abstractas y universales. La universalidad es una de las características de la ciencia, de modo que uno de los objetivos de la misma consiste en determinar la sustancia segunda. La sustancia segunda es la naturaleza o definición de las entidades, es la respuesta a la pregunta ¿qué es?, mientras que la sustancia o sustancia primera es el objeto concreto. La sustancia segunda, en cambio, es su definición. Por ejemplo, un árbol es una sustancia primera cuya sustancia segunda consiste en ser una planta género con un tronco que se ramifica a cierta altura, que es la diferencia específica. En cuanto a la materia y la forma, las sustancias o entidades, según Aristóteles, son un compuesto de materia, ile, y forma, morfé. Aristóteles definió ambos conceptos de forma correlativa. La materia es todo aquello capaz de recibir una forma, y la forma es la organización y la disposición de la materia, es aquello que le proporciona individualidad a la materia. En relación con el cambio y movimiento, o con la física, con el tratado de física que él escribió, cabe decir que Aristóteles afirma que en todo cambio se pasa de un estado a su opuesto. Por ejemplo, cuando un ignorante se convierte en sabio. Según Aristóteles, cuando se produce un cambio intervienen 3 factores: una entidad o sustancia, que es el sujeto del cambio; la privación de una forma, que la sustancia tiene en potencia; y la forma una vez actualizada. En este sentido, la privación de una forma significa que no está en acto. Cualquier entidad natural está privada de numerosas formas. Por ejemplo, un trozo de mármol está privado de tener la forma de estatua. La forma de estatua está en potencia, pero no en acto. Una semilla está privada de la forma de árbol. Si llega a convertirse en árbol, dejará de estar privada de dicha forma porque en ese momento se habrá actualizado. El cambio y el movimiento se produce cuando se actualiza algún atributo de los que una sustancia está privado, pero que tiene en potencia. Los cambios siempre se producen entre 2 extremos, en los que uno es la privación del otro. Un cambio nunca se produce entre géneros diferentes. Una gallina no puede cambiar hasta convertirse en elefante, ni de una semilla puede brotar, por ejemplo, un animal. El cosmos aristotélico. Para Aristóteles el universo es eterno, porque no tiene origen; es finito, porque tiene un límite externo, más allá del cual no hay nada; y es pleno, porque para Aristóteles el vacío resulta inconcebible. El sistema cosmológico aristotélico además es geocéntrico y tiene por tanto como centro a la Tierra.
Las esferas que él dice que hay son unas 55, son concéntricas y encajadas como un engranaje, las unas dentro de las otras, de modo que no deja ningún vacío entre ellas. El movimiento de la última esfera, la más exterior, hace que la esfera contigua se mueva y esta a la vez hace moverse a la esfera siguiente. Este sistema conduce a plantear dos cuestiones fundamentales. ¿Qué pone en funcionamiento este mecanismo? La respuesta aristotélica hace referencia al primer motor inmóvil. La distinción entre el mundo supralunar, el sistema de esferas, y el mundo sublunar, la Tierra, es también algo evidente. El primer motor inmóvil es para Aristóteles una causa final y le atribuyó las siguientes características. Es el primer motor que pone en marcha todo el mecanismo del universo y lo ha hecho desde siempre. Es eterno y lo hace sin moverse. Es inmóvil. En caso de que se moviera, requeriría de alguna otra causa que lo pusiera en movimiento, por lo que ya no sería el primer motor. Es puro acto, el primer motor inmóvil, ya que al ser inmóvil no puede tratarse de ninguna clase de potencia. Por esta razón solo puede ser acto. Es pura forma y no puede ser materia, el primer motor inmóvil, pues la materia comporta cambio y potencia. Por esta razón el primer motor inmóvil es exclusivamente forma. Se identifica con la divinidad porque es la causa del universo, aunque no puede confundirse con un Dios personal, concepción que es propia del cristianismo. En cuanto al mundo supralunar y sublunar, el mundo supralunar es el sistema de esferas compuestas exclusivamente de éter o quinta esencia, que es un material incorruptible y eterno, y el movimiento del éter es circular, regular y perfecto. El mundo sublunar está compuesto por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y el mundo sublunar es claramente imperfecto.